Hola, soy Miguel y bienvenidos a mi canal de YouTube, donde hablo sobre opiniones, sugerencias, reseñas y resúmenes de libros que he leído y que me gustaría recomendarles a ustedes. El día de hoy les traigo Inteligencia Genial de Michael Gallup. Inteligencia Genial sigue principios claves para desarrollar la inteligencia inspirados en la vida y obra de Leonardo da Vinci. Primero que nada, pues, ¿quién es este autor? Antes de ver de qué va este libro. Bueno, pues según esto, Michael Gallup tiene una maestría en reeducación psicofísica y es maestro certificado de la técnica Alexander para la integración de la mente y el cuerpo y es devoto estudiante y maestro de Aikido. Es también consultor de múltiples empresas alrededor del mundo y sus programas de entrenamiento son patrocinados por compañías como AT&T, DuPont, Merck, Xerox, entre otras. Claro, este libro fue publicado en 1999. Así que estamos hablando de lo que él hizo en la década de los 90 y donde desarrolló también un programa de liderazgo con el objetivo de convertir a la gente en ese programa en algo llamado Homo Universal, u hombre y mujer universal, o del renacimiento, que es lo que vamos a ver más adelante con este libro. Y pues en esas lecciones de liderazgo incluía cosas como poesía, estrategia, ajedrez y cómo pensar como Leonardo da Vinci, lo que nos trae a este libro. ¿Quién fue? Bueno, ya sabemos quién fue también Leonardo da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci nació un 15 de abril de 1452 allá en Vinci, cerca de Florencia, y murió el 2 de mayo de 1519. Aunque realmente, más allá de su vida, de cuando nació y cuando murió, pues lo conocemos por todas sus obras que realizó, tanto en la pintura como en inventos. No sabemos que inventó y diseñó máquinas de guerra, máquinas de vuelo, máquinas de buceo, puentes que podían ser portátiles, etcétera. O sea, realmente su catálogo, su currículum es de los más extensos y fue una persona bastante completa, cosa que también veremos en este libro que está basado en su Obras y vidas de Da Vinci. Así que pues, ¿qué fue lo que hizo realmente Da Vinci? O más bien, ¿qué es lo que inspiró Da Vinci en este autor para escribir este libro? Pues se puede decir que es una especie de libro de autoayuda, en el sentido en que vamos a ver 7 principios como básicos o importantes para Leonardo da Vinci a la hora de ser un genio creativo, un inventor. Bueno, ¿cuáles son esos principios, no? Pues son curiosidad, demostración, sensación, sfumato, arte, ciencia, corporalidad y conexión. Vamos a ver un poco más a detalle estos 7 principios y vamos a ver si les interesa leer este libro. Primero que nada, ¿qué es la curiosidad? Bueno, ya sabemos, la curiosidad es aquella insaciable búsqueda por el conocimiento. Es un conocimiento amplio en varios temas, lo cual ya sabemos Da Vinci los tuvo. Y entonces nos insta, nos exhorta el autor a que tenemos que seguir ese principio como Leonardo da Vinci, en el sentido en que tenemos que ser bastante curiosos. Y cuando somos niños, o cuando fuimos niños, éramos bastante curiosos, tal como dicen algunos científicos como Michio Kaku o Neil deGrasse Tyson. Un niño es realmente un científico, es bastante curioso y sigue el método científico para pues comprobar sus dudas, aunque en el proceso salga lastimado, como cuando descubren que el fuego es algo dañino y que les puede causar bastante dolor si lo tocan. Entonces nos insta el autor a que seamos más curiosos en cuanto a varios temas, no solo un solo tema, sino que también tengamos un conocimiento amplio o intentemos cultivar ese conocimiento o estudio de varias materias y no solo enfocarnos a una sola, cosa que era muy común en esa época del Renacimiento en la que muchos personajes eran bastante educados, o estaban bastante instruidos en varias materias. La demostración, pues aquí dice que hay que aprender de la experiencia y del pensamiento independiente, es decir, no intentar seguir a la gente, ya que al intentarlo seguir a la gente, pues puede que nuestra creatividad se vea mermada. Por lo que, pues sí, se sugiere que tengamos esa autodisciplina, por lo cual podemos hacer mención o regresar un poco al ambiente estoico. Y como todo lo que les estaba recomendando, pues viene conectado. Entonces, la demostración, pues se basa mucho en aprender de la experiencia y de ser personas independientes, no siempre tener que depender
de alguna materia, de algún maestro o de alguna escuela para poder educarnos, sino que nosotros mismos podamos hacerlo. Y más ahora que tenemos acceso al Internet y a enciclopedias y a recursos en línea, pues sí, creo que tenemos más herramientas para poder educarnos nosotros mismos más fácilmente. Y bueno, el tercer principio es la sensación. Y cuando hablamos de sensaciones, nos pide que seamos pues más abiertos a nuestros sentidos, que seamos más receptivos, que conozcamos nuestro entorno. Y después les hablaré de algunos libros de Sherlock Holmes y cómo esto viene conectado. Pero más que nada es eso, es mejorar nuestros sentidos, poner atención a nuestro entorno y conocer nuestro entorno para, pues en este caso, entender qué tipo de necesidades existen o qué tipo de posibles mejoras puede haber. Y es la forma en que nosotros podemos pues, mejorar nuestra creatividad. Como cuarto principio está el sfumato, que es más que nada como administrar o manejar pues, la ambigüedad y el cambio. Siempre hay que estar preparados para esa incertidumbre, que como ya he mencionado y volveré a mencionar en otro libro de cómo ser un estoico, más bien de Marco Aurelio en Meditaciones sobre el estoicismo, pues nos pide que seamos más abiertos y que seamos, pues que podamos manejar esa incertidumbre hacia el futuro, algo que no conocemos realmente y que pues la verdad no vale la pena preocuparnos tanto si no podemos hacer nada ahorita. Entonces nos pide que mantengamos esa compostura ante la incertidumbre. Y pues también hay una frase que dice, cuando la codicia domina, los precios aumentan y cuando el miedo pues domina, las cosas se venden. Aquí hablando un poco más en cuanto a las acciones o en cuanto a desde el punto de vista económico. Así que también nos puede ayudar esos principios no solo a nosotros mismos, sino quizás en las finanzas que estemos llevando. Así que básicamente es un autocontrol de las emociones, de la incertidumbre y del miedo. En el quinto principio tenemos el arte y ciencia, y aquí nos pide que, como ya sabemos, pues nos explican que el cerebro está dividido en dos partes, la parte emocional y la parte pues lógica o consciente, y generalmente las escuelas siempre se basan más o nos piden que estudiemos un poquito más la parte consciente y a veces se deja muy de lado la parte artística, cuando realmente las dos partes deben trabajar en conjunto para realmente formar pues una persona más completa. Porque de la creatividad pues podemos encontrar nuevas formas para, no sé, tal vez resolver algún problema matemático, algún problema físico, químico o que nos pida demasiada lógica. Entonces, realmente nos pide que seamos más multidisciplinarios en el sentido en que tenemos que pues, juntar el arte y la ciencia, lo cual viene de la mano con el sexto principio, que es sobre el cuerpo, la corporalidad, donde también nos pide que más allá del conocimiento o de la psique, también tengamos un cierto entrenamiento pues, físico para que todo el cuerpo esté trabajando en conjunto, es decir, que tengamos la parte mental, la parte física, y la parte, por así decirlo, espiritual, donde la creatividad entraría, la parte espiritual. O sea, los tres componentes deben estar, pues, en sincronía y en armonía, como lo dirán algunos autores. Finalmente tenemos la parte de conexión, donde ya se unen los últimos dos principios que mencioné, donde pues Leonardo veía que las conexiones donde otros no veían. O sea, es decir, aparte de que tenemos que tener nuestro cuerpo conectado, también tenemos que tener una conexión con la naturaleza, una conexión con nuestro entorno. Es decir, es donde todos nuestros principios que ya hemos mencionado anteriormente se conectan. Y eso nos ayudará a aumentar nuestra creatividad, o es lo que el autor menciona en su libro Inteligencia Genial. Pues esos son los 7 principios que menciona a grandes rasgos y de los cuales obviamente ahonda en su libro, y que realmente considero que es un buen libro porque quizás nos hace falta un poco ver cómo era la gente del pasado, como ya había mencionado, gente que era multidisciplinaria y que se dedicaba a muchas cosas o tenía un amplio conocimiento de muchas áreas y que quizás eso les ayudaba bastante a tomar mejores decisiones
en lugar de estar especializados en una sola cosita, en un solo tema, que quizás no les dejaba ver las implicaciones en alguna toma de decisiones o en, pues sí, en alguna forma de llevar su vida. Por lo tanto, yo considero darle una oportunidad a este libro, que curiosamente leí en el 2009 y que bueno, lo he releído un par de veces más, pero la primera vez que lo leí fue en el 2009 cuando ocurrió lo de la influenza aquí en México, lo de el H1N1, que pues bueno, es gracioso recomendarles este libro en esta nueva cuarentena por un nuevo virus. Y pues yo les daré una buena oportunidad, ya que para los que están en sus casas, pues pueden tener esa oportunidad de quizás es un buen momento para aprender cosas nuevas y ampliar nuestros conocimientos en diferentes áreas. Por lo tanto, pues esta es mi recomendación del día de hoy, Inteligencia Genial, los 7 principios para desarrollar la inteligencia, inspirados en la vida y obra de Leonardo da Vinci. Y pues si quieren saber más de Leonardo da Vinci, pues internet está lleno de muchas cosas. Más allá de si conocemos sus pinturas, pues también es bueno conocer qué más inventó como pintor o como anatomista también, pues todo lo que aprendió sobre el cuerpo humano y pues yo creo que es bastante interesante su vida. Así que también le podríamos dar una oportunidad a aprender un poco más sobre Da Vinci, un gran inventor y una persona pues digna de admiración. Así que gracias por ver este video y los veo en mi siguiente recomendación. Hasta la próxima.